Hace poco salió un artículo, lo vi en las redes sociales, de un periódico a nivel nacional en Australia que enseñaba a un niño pequeño, diciendo cómo hacer que mi hijo no se convierta en un monstruo. Me parece muy triste y que deberíamos pelear. Si hay una sola cosa que deberíamos pelear en este mundo, son nuestros hijos. La educación a nuestros hijos, especialmente niños pequeños, en edad escolar de primaria o elemental o como ustedes le llamen, ya se superó por completo el feminismo. Están afirmando o está confirmando el feminismo moderno, que en realidad es hembrismo y misandria, que todo niño que sea hombre inmediatamente es un monstruo por ser masculino. Es terrible, es un problema sumamente grave. En realidad, ser masculino es malo. ¿Todos los hombres son malos? Hola, yo soy Manu y esto es el Feminista en Misandria. Efectivamente, ¿sabías tú que en los grados más bajos de escolaridad ya están empezando a tocar en los libros oficiales temas de la comunidad LGBTQ, de género, de racismo, de política, de socialismo contra capitalismo y muy importante, de feminismo? Y es mejor que seas de izquierdas y que seas gay y que odies a los blancos y odies al cristianismo. Oigan, esos no son temas para niños. Dejen que los niños lleguen por lo menos a los 18 años y ya después platicar. ¿Les parece que en realidad son temas apropiados para niños de esa edad en donde son susceptibles a esos temas? Entonces, ¿eso le estamos enseñando a los niños? ¿No te parece terrible, preocupante y peligroso? Este artículo de Australia no es el único, es el más agresivo que yo he visto. Quizás haya otros. Ya en varias partes del mundo puedes ver blogs, periódicos, noticias, podcasts, demás, diciéndole a las mamás cómo hacer que tu hijo no tenga masculinidad tóxica o masculinidad frágil o cómo que no sea un heteropatriarcado, no sé qué cosa. Son niños pequeños, déjenlos en paz. Se necesita masculinidad. Y decirle a un niño, tú eres malo por haber nacido hombre, sinceramente, pensar que un niño se va a volver un monstruo, me parece terrible. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Déjamelo en las partes inferiores. La masculinidad no es mala. No existe tal cosa como masculinidad tóxica. ¿Saben qué sí es tóxico? Que no haya masculinidad. ¿Te has puesto a pensar que si no hay masculinidad, seguiríamos viviendo en chozas? ¿No habría nada? Es decir, si las mujeres físicamente fueran más fuertes que los hombres, pues sinceramente la humanidad no hubiera avanzado nunca. A ver, hace 100 años, por supuesto, las mujeres podían recibir violencia de los hombres. Estoy de acuerdo. Claro que sí pasaba. Hoy en día, en países teócratas o que no son del mundo occidental, por supuesto que las mujeres reciben violencia por parte de los hombres. Claro que sí. Pero hoy en día, ¿se han dado cuenta que las mujeres generan más violencia que los hombres? A ver, ojo, recordemos, gracias al feminismo, hoy todo es violencia. Hay violencia económica, que ¿quién hace más? Las mujeres. Violencia emocional, ¿quién lo hace más? Las mujeres. Violencia moral, ¿quién lo hace más? Las mujeres, denuncias falsas. Intelectual, ¿quién lo hace más? Las mujeres. Sexual, ¿quién lo hace más? Las mujeres. No estoy hablando de sexual con violencia física. Hablo de utilizar la sexualidad como un arma. ¿Quién lo hace más? Las mujeres. Entonces, ¿ser un hombre es malo o ser una mujer es malo? Porque hoy en día estamos entrenando a las mujeres a que odien a los hombres. A ver, vean ustedes los roles de género. ¿Existe socialmente un rol de género aceptado para las mujeres? No, no existe. No existe un solo rol de género que socialmente esté bien visto hacia una mujer. Pero hacia el hombre sí. A los hombres, tú eres proveedor, eres protector, eres caballeroso, eres esto y aquello y alto y atlético y guapo, inteligente, chistoso, sin fin de cosas. Pero a las mujeres no les pidas nada, ¿eh? Ni siquiera
que seas leal, que seas fiel, que no pidas nada. No le puedes pedir nada a una mujer. Hay dos puntos muy importantes que tenemos que considerar. Uno, la falta de masculinidad. Y el otro tema es, hoy en día, la educación, especialmente en los niños más chiquitos, es provista por mujeres. Los dos son temas muy graves y muy peligrosos. Y los hombres, con tal de no quedar mal con las mujeres, no estamos hablando del tema. A ver, el primer punto es, ¿sabías tú que la figura principal de educación son las madres? Me parece que eso todo el mundo lo sabemos y es obvio. Sea porque la mujer está alienando a propósito al padre o porque pues, por los roles de género, ¿sale? Y luego en la educación básica, la gran mayoría son mujeres. Entonces, toda esta ideología de género, todas estas ideas hembristas y misándricas, pues las estamos heredando a los hijos. Lo cual es terrible, porque desde chiquitos los estamos educando con ideales que son muy poco masculinos. Y algunos ideales incluso de pobres mujeres, todas somos víctimas. Y más grave, si eres un hombre, eres malo. Estamos confundiéndole a los niños, diciéndole, como eres hombre, eres malo, eres violento, eres tóxico, eres inseguro, eres esto, eres aquello. Tu única opción es o te vuelves gay o tienes que ser un hombre aliade o simp o como ustedes le quieran llamar. El otro tema gravísimo que tenemos que aceptar es, lo ideal es que haya energía femenina y energía masculina en el desarrollo óptimo de un niño. Pero ¿sabías tú que todos los estudios, estadísticas, te van a decir que es mejor que un hijo o incluso una hija, y más a las mujeres, pero bueno, que un hijo o una hija esté desarrollado o crezca con el papá que con la mamá? Es correcto, me escuchaste bien. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que los hijos sean criados por una madre, completamente. La gran mayoría de los violentadores, criminales, personas en prisión, drogadictos, alcohólicos, vicios, sin trabajo, en situación de calle, el problema social que ustedes me digan, la gran mayoría, y cuando hablo de gran es arriba del 70%, fueron criados por una mujer. Tenemos que entender que una mujer sí nos da un montón de valores, pero no los valores necesarios para desarrollarnos en una sociedad. Nos enseña amor, cariño, muchas cosas muy necesarias, pero el hombre es el que nos enseña valores, correctud, ser leales, buenos trabajadores, no tener vicios, seguir adelante, pasar problemas, enfrentar retos, riesgos, etcétera. Y a las mujeres, curiosamente, esto es un estudio muy interesante, a las mujeres les enseña a ser más felices si tienen a un padre. Claro, porque no odian a los hombres y entonces se llevan bien con los hombres. Tienen relaciones sanas con hombres. Pero bueno, hoy en día, el hecho de que la gran mayoría de la crianza lo hagan las mujeres es terrible a nivel social. Está generando a futuro, a 20 años, que haya más personas en prisión, personas en situación de calle, etc. Y estamos atacando la masculinidad. Ya salió a la venta mi nuevo libro, se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, chécalo. En mi link vienen los datos que te van a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Como cierre del capítulo, recuerden que la masculinidad no tiene nada de malo. Necesitamos feminidad y necesitamos masculinidad. Ni una ni otra es superior a la otra. Y nunca se tiene que proveer una de la otra. Son complementarias, no proveedoras. Se necesita de ser hombres. Y por favor, cuidemos a nuestros hijos. Revisa, ve hoy y revisa los libros de tus hijos. En serio que le estemos diciendo a los niños, eres un monstruo, es terrible. La masculinidad no es mala, se necesita. La infraestructura en la que tú vives depende de la masculinidad. Los avances, los desarrollos, los riesgos, todas las partes positivas de la sociedad vienen de la masculinidad. Todas. Entonces, ¿por qué estamos atacando a los pobres niños? No los confundamos. Ser hombre no tiene nada de malo y necesitamos que todos digamos, basta, dejemos a los niños en paz y demos el balance correcto entre hombres y mujeres. Necesitamos a los dos. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria y nos vemos en el próximo capítulo.